bienvenidos a un nuevo programa del canal Tendencias Prime, Debate de Constituyente. Nos enfrentamos a un momento realmente histórico. El próximo 10 y 11 de abril votaremos un nuevo texto constitucional. Y quienes tendrán la misión de redactar ese texto constitucional son los candidatos a constituyentes. Y hoy día nos acompañan tres candidatos a constituyentes que Mario nos va a presentar. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo en este nuevo programa. Bueno, tengo la suerte que me acompaña a mi izquierda Constanza Schönhaut, candidata a constituyente, Carol Espinaza, muy buena, ¿cómo te va, Carol? Y don Diego Ribó, aquí presente también como candidato a constituyente. Hola Mario. Encantado de estar con ustedes. Estos tres eventuales constituyentes que tendrán como misión redactar nuestro texto fundamental, que además nos va a regir al menos por los próximos 50 años, tienen una particularidad. Los tres no tienen carrera política, son jóvenes, son abogados, dos abogados, Diego, Constanza y Carol es periodista. Son rostros nuevos, jóvenes y con mucho entusiasmo y ganas de escribir esta nueva Constitución. Quiero contarles que el tema que hoy día nos convoca en este primer programa es un tema que ha surgido como un interesante debate a partir del 18 de octubre y los actos de tremenda violencia hasta hoy día generaron una inquietud o de alguna manera lo que surgió es cuestionarse o preguntarse si era necesario incorporar en el texto constitucional el derecho a la protesta social, el derecho a manifestarse. Y esa es una interrogante. Hay distintas posturas sobre este tema. Hay algunos que sostienen de que no es necesario, y no es necesario porque no procede, porque dice el artículo 5 de la Constitución que la soberanía, reside en la nación, y cómo ejercer esta soberanía a través de actos que son establecidos en nuestra Constitución, las elecciones y los plebiscitos, y por lo tanto no cabría esta forma porque la manifestación es dinámica, diversa y espontánea y no cabería en la posibilidad de establecerla en la Constitución. Hay otros que sostienen que hay que privilegiar el orden público versus el derecho a expresarse. Y finalmente hay otra postura que dice que este es, por cierto, un derecho humano y que se entiende la manifestación en lugares públicos incorporado en el artículo 19, 12 y 13 que contiene el derecho a reunión y el derecho a la libre expresión. Y además, sumado e interpretado con los artículos que se refieren a que Chile es una república democrática y que deben respetarse los tratados internacionales. A partir entonces de este cuestionamiento que no ha sido muy abordado, ustedes de hecho en sus programas no contienen esta como inquietud. Yo había visto en el tuyo, Connie, que tenía la libertad de expresión más allá, pero enfocado especialmente en los medios, en la prensa, pero no como una manifestación pública y con resguardos, con ejercicios, si debe consagrarse específicamente o no. Partimos contigo, Connie. ¿Qué crees tú? ¿Debe estar integrado? ¿Tiene que tener límites o no? ¿Cómo está hoy día la situación? ¿Cómo está hoy día regulado? Y si tú consideras que tiene que incorporarse explícitamente. Sí, quizás primero partir con la idea, o aclarando quizás, la manifestación no es igual a violencia, ¿ya? Y yo creo que eso es clave. Y de hecho cuando uno habla del derecho a la manifestación, es un derecho que se ha ejercido históricamente. El hecho de que hoy día, por ejemplo, tengamos un límite de 8 horas de trabajo es gracias a las manifestaciones y a las protestas de los trabajadores. Que las mujeres podamos votar también es a propósito de la manifestación y de las protestas de las mujeres. Yo vengo del movimiento estudiantil, donde estuvimos durante todo el 2011 manifestándonos en las calles. El 2006 también nos tomamos mi liceo en precisamente Las Condes, la Revolución Pingüina. Y creo que el derecho a la manifestación, o sea, primero las manifestaciones de alguna manera también permiten mantener viva la democracia, porque a veces las instituciones se cierran o son poco permeables a la institucionalidad, y es ahí cuando la ciudadanía tiene el derecho también a poder decir, ¿saben qué? No me gusta cómo están haciendo la pega los representantes, sobre todo si tenemos una institucionalidad que es tan estrecha en términos de su democracia institucional, porque efectivamente tú decías,
nuestra constitución actual considera los plebiscitos, pero en 30 años, ¿cuántos plebiscitos hemos tenido? Uno. Y fue a propósito de las manifestaciones. Entonces creo que eso es un primer punto. Lo segundo es que el derecho a la manifestación está dentro de los estándares internacionales de derechos humanos. Y de hecho, nuestra constitución actual, tú bien lo decías, establece en el 19 número 13 el derecho a reunirse libremente de forma pacífica sin permiso previo. Ojo que eso es a través de un decreto dictado en 1983, es decir, en dictadura, que establece la necesidad de la autorización, lo que evidentemente contradice la Constitución. Y uno ahí podría decir si este decreto es constitucional o no, incluso bajo estas normas. Y si uno analiza, por ejemplo, lo que ha dicho el relator de Naciones Unidas de 2016 a propósito de este choque de normas acá en Chile, es que efectivamente este decreto no solo contradice la Constitución, sino también los estándares internacionales de derechos humanos. Yo honestamente, y para ir bajando la pregunta, no tengo claro, y creo que algo que estaría dispuesta a conversar, si es que es necesario que esté explícito en la Constitución, por dos razones. Uno, porque para mí lo que es fundamental que esté explícito en la Constitución es que los derechos humanos, es decir, el sistema internacional de derechos humanos, es el límite y es la base de la sociedad que vamos a construir, de ahí para arriba, digamos. Y como tope también de cualquier cosa que queramos hacer, no puede contradecir los derechos humanos que nos corresponden a todos y todas de manera básicamente inherente. Eso por un lado. Entonces, si nosotros aseguramos eso, yo creo que es un elemento suficiente en la Constitución para poder resguardar este derecho, ¿ya? Pero por otro lado también, me parece que es fundamental que en caso de que esto... y la segunda parte, ¿por qué no estoy tan segura que tenga que ser parte de la Constitución? Es porque finalmente, esté escrito o no esté escrito, es un derecho que le corresponde a los pueblos igualmente. Porque al final es la herramienta última que tienen los pueblos para poder expresarse. Cuando las instituciones no funcionan o están, qué sé yo, no funcionan bien o están cooptadas o no queramos, caemos en ciertos autoritarismos. Por tanto, eso tampoco es algo que uno pueda derechamente prohibir, mermar. Y lo último, yo creo que si hay una regulación del derecho a la manifestación, en cualquier caso debiese ser legal, no administrativa, es decir, que no dependa de quién es el presidente o el líder ejecutivo de turno, sino que sea precisamente a través de representantes legítimos y diversos de la ciudadanía. Entonces creo que ahí nos da, digamos, un marco derechos humanos, regulación legal, y en la medida en que le damos supremacía a los estándares internacionales de derechos humanos en la Constitución, creo que eso, si es que esto está explícito o no, no es necesario, pero sí no retrocedamos de lo que tenemos hoy día, que es el 19 número 13, que habla del derecho a reunión sin permiso previo. Y en ese sentido, ¿qué opinas tú? Porque hoy día estamos en un problema. Sí. El derecho a manifestación, ha dicho la CONE que efectivamente es un derecho establecido en los tratados internacionales, se entiende, incorporado, pero tenemos un problema. Hay otras legislaciones que lo establecen como derecho explícito y establecen limitaciones. El orden público, la salubridad pública, la moral pública, en fin, porque los actos violentos, a pesar de la justicia que hay detrás de la manifestación, ocurren. Y en Chile, a partir del 18, lo hemos vivido muy fuerte. Muy fuerte. Mira, aunque a lo mejor no lo crean, estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Constanza. Manifestación no es violencia, se tienen que distinguir las cosas. Lamentablemente, muchas veces cuesta, porque se mezclan, pero manifestación no es violencia. Segundo, el estándar de derechos humanos no solo algo que debemos respetar, es parte del acuerdo que nosotros como constituyentes tenemos límites, y los tres límites es que Chile es una república democrática, que tenemos que respetar los tratados de derechos, o sea, los derechos humanos y los tratados internacionales vigentes. Por lo tanto, ese estándar estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿está o no está el derecho a manifestarse en la Constitución? Está porque se entiende que es parte del derecho a reunirse, que es el artículo 19, número 3. Y el artículo 19, número 3 replica prácticamente textual lo que dice el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que es el conocido como San José de Costa Rica, y es el mismo Pacto de San José que establece las limitaciones, el orden público, la salubridad, que son lo mismo que tú mencionaste. Entonces el tema es cómo regulamos el derecho a manifestación. Y ahí son dos cosas que son importantes. Lo primero es que también estoy de acuerdo en que esto no puede ser materia reglamentaria. Es una práctica que se ha dado lamentablemente el último tiempo en el Congreso. Esto tiene que ver con un reglamento anterior, pero en realidad se dan varias legislaciones que distintas cosas que debiesen tener un estándar legal, el legislador lo deja de cargo de un reglamento, cuando en realidad debiese ser cargo de un tema legal.
Eso ha pasado en temas de medio ambiente, que yo lo he visto, por ejemplo, acá en el derecho a manifestación. Lo que no obsta que en Chile sí se han dado incumplimiento en términos de manifestaciones que sí va de la mano con el estándar internacional en materia de derechos humanos, que tiene que ver con la responsabilidad de la manifestación, la organización y el aviso. Yo estoy de acuerdo que la autoridad no puede impedir una manifestación pública, eso no está de acuerdo a los estándares internacionales, salvo que haya una excusa o una demostración empírica de un riesgo demasiado grave para la seguridad de los manifestantes, para la seguridad de los vecinos, etc. Pero sí exigen, en materia de derechos humanos, que tú tengas que avisar a la autoridad dónde vas a estar, quiénes son los que convocan, cuánto rato van a estar, qué es exactamente lo que van a hacer. Y de hecho, cuando tú le avisas a la autoridad, porque vamos a sacar el contexto del 18 de octubre, de hablar en una manifestación en general, lo que busca es que la autoridad sepa quiénes van a estar e incluso resguardar la seguridad de quienes van a manifestarse, porque va a ser en base a una consigna que puede perfectamente provocarle molestia a otras personas que estén en el lugar. Entonces la intención de avisarles es que la autoridad pueda desviar el tránsito, pueda proteger la seguridad de los manifestantes y también de los vecinos que están alrededor. Entonces lo que ha pasado acá desde el 18 de octubre es que lamentablemente todas, absolutamente todas las manifestaciones han terminado en graves hechos de violencia. Y eso es inaceptable. Y además nadie se hace responsable de lo que está pasando. El Estado ha gastado, hasta diciembre del 2019, ha gastado más de 20.000 millones de pesos solo en mobiliario público para reponer todo lo que las protestas habían estado causando. Entonces, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber manifestación. Manifestación no es violencia, pero tenemos que establecer muy claramente en materia legal cómo se ejerce ese derecho a manifestación, cuáles son los límites y cuáles son las responsabilidades de quienes convocan a la manifestación y las acciones que se deben tomar por los organizadores y por la autoridad para que si un grupo de violentos que no necesariamente tienen que ver con los que organizaron, empiecen a dejar la crema y a destruir todo y pueda Carabineros actuar directamente contra quienes están ejerciendo violentamente el derecho a manifestación. Todo eso está regulado en materia internacional. Muchas gracias, Diego. Carol, tú eres una candidata con un sello particular, que eres una candidata cristiana. Justamente a partir de estas manifestaciones, yo quiero preguntarte tu opinión y cómo responderías este debate que estamos planteando ahora, respecto de lo que dice un obispo, de que la ley hay que interpretarla bajo la conciencia y que simplemente se puede violar la ley para manifestarse públicamente en cuanto a su religión. Y hemos visto afuera la catedral de Santiago como mujeres arrodilladas rezando a la Virgen María, no sé si respetando los distanciamientos propios que exige en este momento nuestra política sanitaria. Entonces, ¿cómo haces coincidir tú el derecho a manifestarse, el derecho a la libertad de culto, en este nuevo contexto que sería una nueva constitución para Chile? Sí, bueno, desde el punto de vista de lo que han planteado en general, yo creo que la Constitución, con la libertad de expresión que se puede asegurar allí, la libertad individual y la libertad también de reunión, eso inmediatamente la libertad de expresión, las diversas manifestaciones, es marcha, es todo esto que hemos hablado que a veces se hace necesario para hacerse escuchar respecto de voces, ¿no?, que no se escuchan por lo general. El tema es cómo se plasma en la práctica y yo creo que ahí hay una dificultad con lo que tú mencionas porque tenemos que sujetarnos a ciertas autoridades y a ciertas normas. Las manifestaciones tienen que seguir las normativas vigentes para que de alguna manera también se consolide o sean manifestaciones regularizadas, pero lamentablemente eso no ocurre. Entonces, la Constitución el día de hoy, esta Constitución que tenemos, autoriza la libertad, ¿cierto? Da el derecho a la libertad de expresión, da el derecho a la libertad de reunirse, se han permitido las manifestaciones, pero ¿qué es lo que ocurre? En la práctica tenemos un problema, el problema del desorden, el problema de la violencia, el problema de no acatar las regulaciones sanitarias, como tú planteas en este caso, y eso no pasa por una normativa, pasa por una conducta tal vez de cultural. Entonces, ahí es donde también tenemos que apuntar que hoy, por ejemplo, las autoridades que tienen que resguardar el orden
tampoco están siendo respetadas. Entonces, algo ocurrió allí, algo pasó en el ser humano. Yo puedo poner varios ejemplos, tengo 2 ejemplos prácticos, porque yo la verdad es que no me manejo con términos legales porque soy periodista, pero sí tengo mucha experiencia de vida. Me tocó una vez ir a una marcha que estaba autorizada y a la cual nos encasillaron y fuimos apedreados por los opositores a esa marcha. Los medios de comunicación obviamente no mostraron esto. Estuve en una marcha religiosa que lo único que planteé es como, no sé, amor a Jesús, a algunos les puede gustar, a otros no. Yo dirigía a los niños, íbamos en primera fila en los niños por la Alameda. Apareció un comando, no sé de dónde, muchos encapuchados, empezaron a arrojarnos piedras a nosotros y a los niños. Fue el 31 de octubre, que es el Día Nacional de las Iglesias Protestantes Evangélicas, donde tuvimos que salir arrancando, donde hubo gente herida, donde nosotros íbamos cantando con los niños. O sea, no era una protesta en contra de alguien, era totalmente... Y ocurrió esta situación. Por otro lado, me subo a un de estos taxis que uno va y me pongo a conversar con uno de los muchachos post 18 de octubre. Y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que para cambiar todo lo que hay que destruir lo que existe. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos hablar acá muy elegantemente con los artículos, con las normativas, pero ¿qué es lo que entiende la gente de lo que es las manifestaciones? Entonces yo puedo creer que hay grupos que se mezclan a propósito, enviados, o que los delincuentes se aprovechan de las marchas y las manifestaciones para destruir, para saquear, o qué es lo que ocurre. Y el tema es cómo se regula eso. Sí, ¿crees que deberían haber lugares específicos para las manifestaciones? Porque en el caso específico de Plaza Italia, para los locatarios, para los vecinos que viven allí, yo creo que este derecho humano de la libertad de reunión los tiene hasta la tusa. Es decir, ya es invivible. Si yo tuviera un departamento ahí frente a la Plaza Italia, ¿cómo hago para tener una normal vida, digamos, con estas manifestaciones que son continuas y que son, ya sea por el Colo-Colo, ya sea por la Chile, ya sea por los derechos de los animales, ya sea por los derechos de la mujer, en fin, entonces está todo centralizado en ese lugar. Tal vez si hubiera o se reglamentara determinado espacio que fuera seguro para los manifestantes y que no afectara los derechos de terceros, quizás estaríamos todos de acuerdo. No sé si tú coincides en mi planteamiento y si Carol o Diego... sí, mira, Constanza, ¿qué crees tú? Constanza y Diego. Respecto a ese tema, yo creo que no ejerce el efecto que quieren los manifestantes ejercer, porque cuando tú sales a una manifestación, tú quieres ser visibilizado. Lamentablemente, aquí hay otro problema que tal vez no tiene que ver con Constitución, y es que las autoridades no han escuchado el clamor de la gente cuando es de manera ordenada, ¿me entiendes? Entonces se ven como en la necesidad de ejercer violencia, porque ahí los medios de comunicación, ahí se presta atención a la proclama. Lamentablemente, si se pone en un lugar, o sea, sería lo ideal, pero lamentablemente para el manifestante dice, me tienen acá, ¿y quién me va a ver? ¿Quién me va a escuchar? Entonces tal vez debe haber una intencionalidad política, una concientización política de escuchar más a la gente de la calle los reclamos que tiene. Ahí en ese sentido, a ver, Constanza, estamos en un problema, porque una cosa es resguardar el derecho a manifestarse, la libre expresión, está establecida la protección en los tratados internacionales, pero hoy día, lo que decía Mario, nos vemos enfrentados, sobre todo aquellos que padecen vivir en las inmediaciones de la Plaza Italia, una verdadera tortura. Lo decía Diego, la cantidad de dinero que se ha perdido, la cantidad de recursos que se ha perdido en daño patrimonial, daño de uso público, afectación del trabajo de otras personas, afectación, en ese sector se le pide a la gente peaje para pasar. Hay casetas, verdaderas casetas que se instalan para, en el fondo, ir en favor de la causa. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo una manifestación pasa a ser un abuso? Y si ese abuso tiene que estar consignado, al menos en la Constitución consignado y explicado y detallado y regulado en una ley, porque la verdad es que en Chile se están padeciendo, más allá de la causa justa que hay detrás de toda manifestación y el deseo de visibilidad, está claro que la violencia se ha tomado las calles de este país y la gente está cansada. Mira, Claudia, yo creo que hay que hacer quizá una distinción, ¿ya? Porque ustedes han centrado mucho la discusión en el fenómeno del estallido social, ¿ya? Que es lo que viene pasando desde octubre, que es como cuando algo explotó, algo como que la olla a presión se destapó, ¿cierto?
Y evidentemente, cuando las cosas explotan es porque viene mucho rato acumulándose. Entonces ahí yo me tomo de lo último que decía Carol. Yo vengo marchando en las calles hace 15 años, pidiendo, por ejemplo, educación pública gratuita de calidad. Cada vez esa posición también es más mayoritaria. El tema de las pensiones es una cuestión que hace ya varios años que se viene planteando, ojo, no están llegando, la gente no está llegando a fin de mes, ¿ya? O sea, aquí hay un montón de temas que vienen planteándose hace mucho tiempo. Y este problema en Plaza Italia no lo teníamos hace 15 años. Había marchas, por ejemplo, yo me acuerdo del 2011 cuando yo era estudiante universitaria, los jueves se sabía que eran los jueves de las marchas estudiantiles. Y lo hacíamos, digamos, en la Alameda, y eran súper masivas. Y siempre al final había un hecho menor, pero obviamente los medios ponían todo el foco ahí y terminó en graves disturbios. Pero la verdad es que nos juntábamos más de 200.000 personas en las calles diciendo queremos cambio en esta dirección. Y lo hacían en coordinación con las autoridades, con la intendencia, pedían los permisos. En coordinación, pero no con autorización. Y de hecho, cuando nos exigían autorización y nosotros queríamos hacer valer nuestro derecho constitucional, era terrible porque Carabineros caía sobre nosotros con mucha violencia, ¿ya? Entonces, esto también para ponerlo como historia de vida. Y en ese sentido es que yo digo como diferenciemos el punto, porque aquí vamos a regular el derecho a la manifestación de aquí a los próximos 20 años. Así es. No de aquí a propósito de solo lo que tenemos aquí. Y yo sinceramente aspiro a que este proceso constituyente nos ayude a recomponer el vínculo entre la sociedad y la política institucional. En la medida en que aseguramos mayor representación, mayor democracia, más derechos, que es lo que la gente ha venido exigiendo, entonces también las manifestaciones van a ir cediendo. Si las manifestaciones surgen a propósito de los abusos, a propósito del descontento. Si nosotros tenemos una institucionalidad que es coincidente o que logra escuchar y ser permeada por lo que exige la sociedad, entonces, ¿para qué nos vamos a manifestar? O las manifestaciones van a ser muy puntuales. Y yo creo que ese es el punto. En el término político de qué es lo que pasa ahí, obviamente que hay un problema serio en Plaza Italia, ¿ya? O Plaza Dignidad, como al menos a mí me gusta llamarla. Y creo que efectivamente eso tiene un impacto en toda la gente que ve alrededor. Mi punto es que creo que eso no se va a resolver simplemente diciendo ustedes son violentos y hay que condenarlos, o poniendo estos copamientos de carabineros. No los vamos a resolver así, porque los copamientos carabineros también afectan derechos de terceros, entonces al final es un círculo vicioso. Tenemos que resolver el problema de fondo, y yo creo que a eso es lo que estamos llamados ahora. Vamos a comerciales. En pequeño momento ya volvemos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya volvimos de comerciales y quedamos contigo, Diego. Está claro lo que ya nos expresa, nos relata sobre su visión, la importancia del derecho a manifestarse, incluido en la Constitución. Yo creo que el año 2011 quedó atrás. Tenemos, a partir del 2018 hay una nueva forma de expresar el malestar. La manifestación es un derecho inherente a todo ser humano,
no solamente porque está incorporado, es de sentido, el poder expresar una idea, el poder defender esa idea y visibilizarla, sin duda alguna. Pero aquí tenemos colisión de derechos y ha sido grave, no solo el daño patrimonial, sino el trabajo de miles de personas que viven en las inmediaciones, donde no solamente en Santiago, sino Santiago no es Chile, de Arica a Punta Arenas, donde han habido manifestaciones, ha habido un alto, como decías tú, grado de violencia. ¿Cómo conciliamos, cómo determinamos cuando una manifestación deja de ser pacífica, se convierte en una manifestación violenta y en ese sentido, cómo actuar? Si es que esto tiene que estar dentro del debate constitucional e incorporar las limitaciones y el ejercicio de este derecho, el ejercicio abusivo más. Eso está 100% regulado. Voy a referirme a dos puntos que dijeron mis compañeros Consuelo, Carol y Constanza. Primero, es falso que solo con protesta hay cambio. Bueno, tú mismo lo contaste porque las marchas de la educación terminaron una reforma educacional, buena o mala, pero se hizo una reforma. Pero no da lo mismo si es buena o mala. No, lo que digo es que la hizo parte un gobierno centro-izquierda. Hay diferentes opiniones sobre el contenido, pero hubo del Ministerio de Educación. Al menos de Revolución Democrática lo integraron hasta el momento que... Después, del 2016. sobre la participación, es decir, porque la ciudadanía no se siente representada, tiene que ver cómo entregamos institucionalmente participación a los ciudadanos. Yo soy partidario de incorporar la participación ciudadana, la establece la institucionalidad ambiental y ha tenido muy buena recepción de los vecinos, de quienes participan, y creo que eso se puede ampliar a todas las políticas públicas. Si vamos a cambiar un hospital, preguntémosle a los vecinos que sufren las colas, que no los atienden bien, cuáles son sus demandas, y eso incluirlo dentro del proceso de generación de nuevos hospitales, de nuevas plazas, etcétera, regulado, cómo se tiene que participar, etcétera. Y lo tercero es que los actos violentos que han terminado todas las manifestaciones son en la gran mayoría organizados. No hay una espontaneidad de la violencia, uno podría decir el 18 de octubre, pero quedó demostrado cuando hace algunos días detuvieron a dos grupos totalmente organizados en Iquique. La Fiscalía hizo una investigación, intervino en los teléfonos y estaban totalmente organizados para ir a cada manifestación solo a hacer violencia. Por lo tanto, hay un grado de organización detrás. ¿Significa eso que todos los manifestantes son violentos? Desde luego que no. Pero hay un grado de organización de violencia y eso mismo se ve hoy en día en Plaza Italia. Tú conversas con los vecinos, conversan con los comerciantes y te dicen, mira, acá están esos departamentos, salen siempre, tienen a todo identificado, todo el mundo sabe que hay bodegas donde guardan los escudos para salir a pelear en esto de las primeras líneas. Ojalá que la Fiscalía tenga una investigación similar a lo que pasó en Iquique y detengan a esas personas, porque no solamente dañan a los vecinos, a los comerciantes, dañan a los mismos manifestantes, que finalmente terminan, como dices tú, los medios de comunicación mostrando los actos violentos y no este hecho que se quiere resaltar de una injusticia o lo que se quiera que se va a manifestar. Pero ahí, ahora, Diego, ¿cuándo? Espérame, ¿es posible decir o llamar manifestante a quien saquea supermercados, a quien quema iglesias, a quien quema el Museo Violeta Parra? No una vez, 3 veces. Eso es vandalismo. No, esos son delincuentes. Pero voy a responder la pregunta en un segundo. La Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, que es una de las instituciones que coopera en la institucionalidad de derechos humanos de Europa, establece específicamente, y el Instituto de Derechos Humanos chileno lo ha citado muchas veces esta organización, cuándo se entiende que una manifestación es violenta. Y dice textual, que los organizadores y participantes profesen intenciones violentas. Yo estuve investigando de entrar, les puedo mostrar algunas de las citas y todas son con llamados violentos, muestran bombas molotov, llamados a hacer barricadas, o sea, absolutamente todas ya parten de la base que están llamando un acto violento. Y después de eso, el segundo tiene que ver con que hayan daños a mobiliario, al mobiliario público o privado y que estos daños trasciendan de incidentes aislados. Y todas las manifestaciones que han habido en Plaza Italia han terminado en eso. No hay ninguna que haya terminado con un hecho aislado donde uno pueda distinguir entre los manifestantes y eso. Entonces acá hay un tremendo problema porque se está confundiendo el derecho a manifestación con la violencia, con lo que decías tú, que solamente con violencia se pueden conseguir cambios. Y independiente de la lentitud para conseguir los cambios que ha habido en Chile, que es lo que nos manifiestan las personas, es inaceptable en una democracia que se valide que la violencia es la única forma. Tenemos que todos condenar la violencia, siempre, venga de donde venga, y debe ser parte de nuestro ejercicio democrático. Eso es lo que yo iba a decir, que no se puede con violencia resolver la violencia, porque es lo que pasa en la Araucanía, por ejemplo, donde la violencia por validar la deuda histórica de las tierras mapuches, por validar el discurso, entonces quitemos, robemos, matemos a quienes son dueños de dominio de propiedades por años para poder recuperar algo. Entonces es peligroso también
el nivel de manifestación a que se está llamando. A mí no me cabe duda que hay necesidades que todos los chilenos queremos mejorar. Pero me queda la duda si todos estaban pensando cuando salieron a marchar después de que empezó de a poco, porque esto fue creciendo, si todos los que salieron dijeron vamos a cambiar la Constitución. Yo creo que aquí ha habido un abuso de parte de la administración, de a lo mejor entregar recursos en lugares que no correspondían, menos recursos a otros sectores, en un tema más bien administrativo que de cambio constitucional. Constanza lo dijo, está la libertad de expresión, está la libertad de reunión, por lo tanto yo creo que eso debe quedar plasmado en una nueva Constitución y sobre eso trabajarse en leyes que permitan regular tanto los manifestantes, la violencia, los manifestantes tienen todo su derecho, pero los violentistas y también la policía, porque yo me pregunto, si yo soy un carabinero y tengo que ir a reprimir un desorden público que puede causar, no sé, muertes y todo, ¿cómo yo identifico el delincuente del que está protestando? En un tumulto de gente. En eso, Constanza, por eso es importante, no es baladí no hacer la distinción y no plantearse la posibilidad de incorporarlo, porque como está garantizado constitucionalmente un derecho humano, que es la libertad de expresión y de reunión, bueno, ese derecho está en un estatuto especialmente protegido. Cuando hay aquellos que asisten a estas manifestaciones, no con el propósito de ejercer su derecho a libertad de expresión ni de reunión, sino simplemente a delinquir. Tú haces esa distinción, por eso que digo que no es baladí el plantearse, incorporar a fin de hacer la distinción, y la distinción también la baja en una ley. O sea, creo que partí haciendo la distinción. Mi primera intervención en este lugar fue manifestación no es lo mismo violencia. Fue lo primero que dije. Sí. ¿Ya? Eso antes que todo. Segundo, a pesar de que todos decíamos estar de acuerdo con eso, este debate lo hemos centrado solo en los hechos de violencia. Y ahí también hay colisión de derechos. Déjame terminar. Pero es porque están presentes. Pero déjame terminar. Y efectivamente, cuando hablamos de colisión de derechos, por ejemplo, efectivamente el derecho a la manifestación, cuando uno va a marchar en una calle, va a afectar, por ejemplo, a quienes quieren transitar por esa calle en auto, evidentemente. ¿Ya? Bueno, cuando queremos restarle el derecho a la manifestación a personas que lo hacen de manera pacífica porque hay vandalismo, eso también es una colisión de derechos. Por eso ¿Ya? es importante hacer la distinción. Que esa distinción estamos haciendo. Pero entonces el problema no es del derecho a la manifestación. El problema es de cómo nos hacemos cargo de los hechos de violencia y de aquellos que resultan ser vandalismo. Y para eso necesitamos una policía efectiva. Y yo desde eso he planteado en varias ocasiones la importancia de refundar Carabineros, porque yo honestamente, y en esto quiero ser súper responsable también en decirlo, efectivamente a veces hay grupos que van solo a ejercer formas de manifestación que no son pacíficas, pero también hay una dinámica que se genera con fuerzas especiales, y yo la he vivido y la he visto de cerca, donde también empieza a haber una cultura de la guerra entre ambos actores. Y eso tenemos que erradicarlo también, pues necesitamos una policía que no solo sea respetuosa de los derechos humanos, sino que sea efectiva al momento de identificar y poder eventualmente detener a quienes cometen delitos en esos momentos. Pero también exige el derecho internacional la responsabilidad de los que convocan a la manifestación. Es que yo con eso... Y incluso la colaboración entre los mismos organizadores y la autoridad, decirle, mira, nosotros vamos pacíficos, si llegan encapuchados, esta va a ser la acción que vamos a tomar como organizadores. Es que separarnos de ellos, permitir el ingreso a las fuerzas especiales, y ustedes pueden seguir manifestándose y tomar los Pero para acotar lo que tú citaste, y tú lo dijiste con tus palabras, dijiste la responsabilidad de quienes convocan manifestaciones violentas. Y manifestaciones pacíficas también. No, la responsabilidad... A ver, yo dije, perdón, lo que yo dije es cuando una manifestación no es pacífica, cuando la convocatoria es violenta. Pero la manifestación pacífica igual tiene responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? La responsabilidad de poder, el caso... pero responsabilidad civil, penal, administrativa, ¿de qué tipo de responsabilidad? Civil y económica. Si tú eres el organizador de una manifestación... Pero, donde Diego, tú eso es evidentemente contrario a todos los marcos mínimos de Estado de Derecho. ¿Cómo me va a responsabilizar a mí por la piedra que tira el niño de al lado? Pero escúchame. No puede ser eso, no tiene ningún sentido si las responsabilidades son estos individuales. son con estándares internacionales. Estoy leyendo guía internacional europea de cómo se hacen. Lo que dice es que los organizadores son responsables de convocar a la manifestación, de avisar a las autoridades cómo hacer la manifestación, una estimación de lo que ahí lo acotaste, son responsables de avisar. Pero además son responsables de los hechos que se produzcan dentro del contexto. Pero, Diego, Constanza, ¿no les parece que si se plasmara en la Constitución el derecho a reunirse pacíficamente,
y ese adverbio es muy importante, pacíficamente, en la medida en que esa manifestación deja de ser pacífica, se suspende el ejercicio de ese derecho. No. Mira, y ahí, te a puedo- partir de es ahí, que- perfecto, te puedo dar un ejemplo se súper acaba la concreto. manifestación. Porque Eso yo no podría estoy ser una diciendo... alternativa, y eso Claro, pasa en Escúchame, otros países. yo no ¿ah? estoy diciendo que si tú convocas a una manifestación, como por ejemplo usted, llegó un grupo de violentistas, empezaron a tirar piedras, bombas molotov, vamos a decir, oye, ustedes son los culpables. En ningún caso. Pero si qué bueno que lo aclaramos, porque eso es pero escucha, complicadísimo lo que mira, pasa. te voy a dar un ejemplo, Perdón, que lo perdón, vi mientras déjame- investigaba. He visto yo en manifestaciones que cuando llegan estos encapuchados, qué sé yo, los propios manifestantes los sacan. ¿Ves? Exactamente, Ha en marchas de ocurrido los eso, trabajadores. Ha ocurrido eso, Ha pero en ocurrido. otras no. La marcha de mujeres también el Sí, otro pero día. en una otras marcha no, mujeres y sacan a los Pero eso no es violentistas. responsabilidad Pero del se tiene que manifestante, instruir, pero no se le tiene- puedes cargar eso Ya, a un eso es ciudadano. una- Pero Eso mira, vamos a- a un ¿puedo ciu- terminarlo con un ejemplo? Dale, En o Ecuador, sea, me encantaría que me Sí, es cites. que no lo tengo acá el, Ah, el texto ya. expreso, pero si lo revisé los estudiantes de NIR, Pero es incluso que encontré yo los ejemplos. creo que quizás no lo entendiste bien. Hay un caso en Ecuador que lo leí ahora mientras estudiaba, ¿Ya? no, si no lo entendí clarísimo. Un caso en Ecuador mientras estudiaba acá, de que hicieron una manifestación por este desquiciado que en Florida entró a una discoteca homosexual y mató a no sé cuántas personas. Hicieron una manifestación y ocuparon velas. Hicieron de noche y hicieron en el fondo una velatón en honor en el fondo a las víctimas de esa noche. Al día siguiente agarraron a los manifestantes y les sacaron una multa porque con todas las velas que se habían derretido dejaron el piso de la plaza principal de Quito llena de velas y tuvo que la autoridad ingresar y tener que hacer un lavado específico para poder sacarlo. Es un ejemplo súper concreto de cuál es la responsabilidad dentro de la convocatoria que Me tú haces. estás poniendo un punto No, súper pero te estoy dando un puntual, ejemplo en po. el sentido de que hay que está establecido en distintas legislaciones del mundo cómo los que convocan una Regular manifestación ante la tienen violencia. responsabilidad sobre los hechos que se producen. Es que, y por lo mismo mi la Diego, coordinación permite que si llega un grupo de violentos que no tiene nada que ver contigo, tú estás haciendo una marcha, no sé, de la educación, y llega un grupo anarquista que quiere destruir todo, precisamente la coordinación con carabineros, con la intendencia, da lo mismo el gobierno de turno, permite que ustedes puedan colaborar con ellos Pero para Diego, yo distinguir no y sé si ustedes no tú hacerse alguna vez responsables de has eso. organizado una manifestación o has sido parte. Eso No, pero he estado en existe. lugares Eso donde ha terminado existe. en hechos El delictuales y yo no tenía Pero ningún problema. eso existe. La coordinación, que es distinto a la autorización, Sí. es parte central de lo que tiene que defender una legislación. Ese es el punto que he puesto al principio. Hoy día el decreto administrativo, dictatorial por cierto, que tenemos, lo que dice es que se requiere autorización. Y por tanto depende de una persona decir, mira, esta manifestación me gusta si es que tiene autorización, esta no me gusta si es que no. Totalmente de Eso es acuerdo. completamente en contra Totalmente de la de acuerdo. Constitución y Ahora- del estándar ahora eso- internacional y además de no puede derechos ser en humanos. decreto, tiene que Muy ser en breve. ley. Perdón, pero Coordinar, eso es distinto. Y obviamente todas las marchas, el 2011, la mayoría de las marchas, obviamente que se hacen con coordinación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las marchas terminaban en un acto con una plataforma y con música y todo. Y después, obviamente, existe una responsabilidad puntual de retirar, obviamente, todo eso y dejar ese espacio ordenado. Sí. Pero acotemos la responsabilidad, porque aquí me están poniendo puros ejemplos de vandalismo y después hacen no. alusión a la responsabilidad de los convocantes. Es que Si debe ustedes haber quieren, responsabilidad, el ejercicio de un derecho debe haber responsabilidad. No, Sin ir las más lejos, responsabilidades son veamos qué individuales. ocurrió en Estados Unidos con el saqueo del Capitolio. Se podría haber entendido como un derecho a la manifestación de los trampistas y finalmente en esa Es que democracia evidentemente no era desarrollada... pacífica, pues tenían armas. ¿Y po. qué ocurrió, Es un qué pésimo ocurrió ejemplo. finalmente? Se hicieron responsables cada una de las personas que estuvieron ahí. No creo que sea Porque tan mal ejemplo porque porque las invadieron- manifestaciones Que en por Chile eso- terminan con Con daños a bombas terceros Molotov, y a eso- terminan a eso con se daños a la Entraron propiedad personas privada y con pública. armas al Congreso. Lo que pasa es que pareciera, Eso es casi terrorismo. Mira, yo lo miro como una ciudadana común y corriente. Pareciera que hoy las manifestaciones son más los delincuentes que los manifestantes. Y entonces le quitamos el derecho de manifestación a mí, me lo van a no, quitar. porque está el derecho porque a la hay libre delincuentes. expresión y a la libertad de reunión, pero tienes que resguardarlo. Debiera Tiene haber, que cumplirse el derecho de la debiera manifestación. haber un estatuto del manifestante cuando alguien se considera mediante una ley, haciéndolo referente, es parte del debate constitucional, un estatuto de quien se considera para la ley un manifestante y quien se considera un violentista, porque los protocolos son distintos. Tú Es que estás ejerciendo un eso es lo derecho, que- Sí, eso es lo una que garantía explicaba. es que constitucional. Perdón, estamos es que tratando de co- darle doble vuelta. Un violentista, como usted lo plantea, una persona que tira una molotov, por ejemplo, no es necesario tener un estatuto porque hay un código penal. Pero tú crees que es un violentista el que lanza una bomba molotov, ¿no es Pero cierto? por Ya. o sea, y pero como eso sí. se ha repetido y las manifestaciones, Mi único salvo punto la del es- 25 de octubre, han sido, yo no las llamaría manifestaciones, han habido actos puro y duro vandalismo.
Esa es mi opinión. O mi sea, yo, por opinión. ejemplo, destaco, tú hablaste de los pingüinos y todos estuvimos de acuerdo. Y se veía cómo bailaban, cómo hicieron pasos, maravilloso. Interrumpiendo el tránsito. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Pero hoy es como que tú Y escuchas... tomándose los colegios. Tú Colisión de derechos, escuchas, porque la hay manifestación- hoy colisión de escuchas derechos siempre. manifestación y como que la gente tiembla, po, porque no saben qué va a terminar. Entonces, Es que ¿cómo se estamos- regula eso? Pero, O sea, es, hay que, una- pero es porque estamos en un momento de crisis y por eso yo creo que una cuestión es pensar cómo vamos a regular el derecho a la manifestación hacia adelante y creo que para eso es clave que seamos claros en poner los ejemplos y que nos guiemos por los estándares internacionales de derechos humanos. Lo otro es cómo vamos a resolver una crisis política para lo cual el proceso constituyente va a colaborar, pero donde también las autoridades actuales tienen que contribuir a eso. Y ese es mi punto. No podemos, a propósito de esta crisis, redactar una constitución porque la idea es que no estemos 30 años en crisis. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros regulamos algo hoy día a propósito de esta situación de crisis nacional en la que estamos, vamos a estar regulando para una realidad que no queremos perpetuar. Por eso es que digo que Entonces, tenemos que distinguir los No, debates. mira, en esto yo creo que estamos bastante de acuerdo. Sí puede ser que en la intervención anterior, pero ¿cómo regulamos la manifestación de acá en adelante? De todas maneras tiene que ser en materia de ley y no en un reglamento. De todas maneras tiene que ser sin permiso, sino que con aviso previo. Eso es lo que establece el derecho internacional en materia de derechos humanos, con coordinación. Y el último punto, que podemos discutirlo, yo sí creo que tiene que haber responsabilidad de quienes convocan. Hay que determinarlas cómo, cuándo se establecen y cuándo hay una responsabilidad de quien convoca la manifestación, que puede ser abordado por otros grupos que a lo mejor no tenían nada que ver y que inmediatamente los manifestantes avisan a Intendencia, Carabineros, oye, llegó un grupo que no tiene nada que ver con nosotros, que está causando destrozos. O sea, eso tiene que quedar Un grupo regulado. que no es manifestante, sino que es un grupo, en grupo violento, con otra violento. calificación, porque Ahora, la calificación no es menor. El problema es que hoy en día, producto de la crisis política, que el proceso constituyente, eso también estamos de acuerdo, el proceso constituyente, esperemos que ayude a colaborar a salir de esta crisis política, sigue produciéndose hechos de violencia todos los días viernes. Yo lo veo, he estado con los vecinos de Plaza Italia, del barrio San Borja, he estado con los locatarios. Es parte de tu distrito, ¿no? Sí, hay una violación de derechos humanos de ellos. Es una incompetencia del Estado para poder asegurar su derecho del orden público y de poder ejercer su libertad. Tener que esconderte todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, no poder salir de tu casa, cerrar las ventanas, porque van a haber saqueos, porque van a haber incendios, porque se va a llenar de bombas molotov y porque el Estado no cumple su deber de garantizar el orden público, es una violación de derechos humanos de ellos. A mí me Tal y encantaría tal como plantear a cualquiera de las propósito de otras que se han eso hecho. que nosotros también tenemos una falencia respecto a la noción de orden público. Porque ¿tú sabes dónde está regulado? Cuéntanos tú, la cuéntale al Constitución son las telespectador. limitaciones. Sí. No, la noción de orden público, porque orden público, o sea, es un concepto medio abstracto, no está regulado por ley. Está a criterio de Carabineros. Ellos la son cuando manifestación dicen... tampoco está regulada, no está descrita. sí. Nosotros Por llevábamos eso. a definición de lo que es una manifestación, pero tampoco Claudia, está regulada. pero ¿por qué te gusta decir? Sí, el derecho a manifestación no es contrario al orden público tampoco. No son punto aparte. No estoy haciendo un contrapunto. Ya. Estoy diciendo que son dos elementos claves para un Estado de Derecho y para el respeto de los derechos humanos que deberían estar regulados por ley. Y creo que eso es clave lo que hay que avanzar. Ahora, es parte del como debate nosotros somos constitucional. candidatos constituyentes, Exacto. a mí me parece fundamental que al menos tengamos aquí acuerdo en que los derechos humanos son la base de la sociedad que queremos construir. Por tanto, si vamos a establecer el derecho a la manifestación, en ningún caso puede ser con una restricción constitucional, porque ahí estaríamos violando derechos humanos. Lo que sí podemos hacer es a través de la legislación, que lo van a tener que ver los candidatos parlamentarios, Exacto. establecer bien, bueno, cómo se protege ese derecho y ¿Y se cuáles puede son las ejercer de las limitaciones? mejores, Porque hay ciertos mejores casos maneras. en materia incluso de derecho internacional que dicen cuáles son las limitaciones del derecho a manifestación, como por ejemplo una amenaza grave de seguridad para los manifestantes o para los vecinos Bueno, del por sector. supuesto que debe- Son que- Es que limitaciones hay personales. legislaciones que la tienen No, incorporada en eso y estoy hay de otras acuerdo. que no. El límite Sí, dentro pero del también precepto porque, constitucional. evidentemente, porque todo esto es dinámico. Hoy día estamos en una pandemia, no hay ninguna legislación que se haya puesto como por previamente una pandemia. Para eso tenemos que ir viendo. A mí no me Mi punto- parece tan descabellado que haya responsabilidad en el derecho a la manifestación, porque en materia constitucional también tenemos derecho a emitir libre opinión, y al emitir libre opinión tú igualmente puedes caer en el delito de la injuria y la calumnia, que está sancionado por la ley. Entonces un límite dentro de ese derecho, que es un derecho humano. Pero una responsabilidad personal. Es una Entonces, responsabilidad distinto a lo que personal. dice Acá Constanza tendría cuando que tú haber lo una limitas. responsabilidad colectiva. Claro, de manera colectiva el derecho a la manifestación. Exactamente. Ahora, al final de cuentas, y esto es una de las propuestas que nosotros tenemos, que nosotros, digo yo, pero porque la trabajamos con el equipo,
es la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos de los vecinos de los lugares donde se ha producido el hecho. Que Plaza Italia es como el símbolo de la violencia, pero vimos el caso de Iquique hace algunos días, hemos tenido en Concepción, en Antofagasta, en distintos lugares. Y es que en Chile hoy en día las autoridades que hacen mal su pega no tienen responsabilidad. No existen tribunales administrativos como consideraba la Constitución de 1925 y cada error que comete una autoridad, por ejemplo, en el caso de las violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos que no les garantizaron el orden público y la seguridad de sus propias propiedades, que les quemaron el hotel, que les quemaron las casas no, pero quemaron los hoteles en Plaza Italia, los comercios, etcétera. Lo único que pueden hacer es demandar al Estado por indemnización de perjuicio. O sea, la incompetencia de los funcionarios la pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y eso es inaceptable, porque los funcionarios incompetentes somos los chilenos los que tendríamos que tener el derecho de poder solicitar que por incumplimiento legal ellos tengan que dejar su cargo y no poder asumir de nuevo. Lamentablemente hemos terminado, estamos finalizando el programa, se nos fue muy rápido la hora, partimos como lento y después fuimos acelerándonos, ya estuvimos con harta energía e ímpetu para defender nuestra idea. En 10 segundos, porque este era un tema que creemos que era interesante el poder haberlo debatido con ustedes como futuros y posibles constituyentes. Pero de esta constitución, que hay muchos que han dicho que va a partir en hoja en blanco, no, tenemos claro que hay cosas que se van a respetar, que Chile es una república, los tratados internacionales, la sentencia firme ejecutoria, es una república democrática. Para ustedes, a su juicio, una idea, solo una idea, ¿qué es lo que debiera o, según la apreciación que tienen, sacarse la Constitución, mantenerse o fortalecerse, o las tres cosas? ¿Parto yo de nuevo? Bueno, a ver, yo. hagamos que somos mayoría yo. mujeres, parte tu viejo. Medio ambiente, objetivo de desarrollo sustentable, descentralización, más poder a los municipios, participación ciudadana y lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y el control de la inmigración en relación a los límites de la ciudadanía. Son las 5 prioridades que no han pedido los vecinos del Distrito 10. Sí, yo creo que la Constitución debe mantener la libertad individual. Yo creo que eso es fundamental, que no se puede quitar. La libertad a la vida, la libertad individuales para poder decidir qué estudiar, qué trabajar, qué emprendimiento hacer. Esas libertades se tienen que mantener totalmente, las libertades individuales. Para mí es lo prioritario. Estamos de acuerdo. Connie. A ver, a mí no me gusta casi nada de esta Constitución, ¿ya? Porque las constituciones no son artículos, son concepciones, son pactos sociales, ¿ya? Entonces, a mí lo que me gustaría establecer, por ejemplo, por un lado, establecer un Estado que cuida de las personas, que cuida de las comunidades y que cuida del medio ambiente, establecer una democracia que sea paritaria en términos de género, que sea inclusiva, que sea deliberativa, y me gustaría también establecer un principio en la Constitución que sea transversal también como enfoque, que es la idea de que cada persona sea soberana de sus proyectos de vida. Y creo que eso lo hacemos, por ejemplo, respetando y reconociendo todas las formas de familia, reconociendo los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, lo hacemos reconociendo el derecho a la identidad de género, para que nadie sienta culpa de ser quien es. Creo que una sociedad así la vamos a construir de manera más colectiva y más democrática. Y solo, muy breve, el derecho a la manifestación, me encantaría poder plantearlo, no es un enemigo del Estado de Derecho ni de la democracia. Para mí debiese ser un dinamizador. Y creo que lo va a ser, y las manifestaciones pacíficas van a ser interesantes, amables, y no les va a generar tanto resquemor en la medida en que las instituciones también sean capaces de escuchar esas expresiones ciudadanas. Si logramos una institucionalidad así de permeable, vamos a poder mantener una convivencia muy activa y una democracia viva, que es lo que necesitamos. Muy bien, me parece muy bien. Y si logramos que las autoridades en su conjunto y que la colaboración de los medios de comunicación logren hacer fuerza para condenar con convicción y con energía que la violencia no conduce a nada, que no tiene calidad de manifestante alguien que va solo, única y exclusivamente a causar daño, versus aquellas protestas, aquellas manifestaciones que lo que hacen es recoger un interés, una demanda ciudadana legítima, producto que no lo ha sido escuchado por la autoridad de turno. Muchas gracias, Mario, por habernos acompañado en este programa, a ustedes, nuestros posibles y eventuales constituyentes, y a ustedes en la casa que nos escucharon y nos acompañaron en este primer programa. Nos encontramos la próxima vez con otro tema clave constitucional que creemos que es interesante que ustedes puedan conocer las posturas de nuestros posibles constituyentes y también esos temas que de repente no sabemos si pueden incorporarse o no a la Constitución. Así que nos vemos, que estén muy bien.